Bien, antes de comenzar nuestro comentario de este pasaje que hemos leído del libro de los Hechos de los Apóstoles, en primer lugar quiero dar un saludo primero a nuestros visitantes, que hay algunos hoy, o algunas hermanas junto con nosotros hoy, y también quisiera dar esos mismos saludos a todos los que nos acompañan a través de internet y muy particularmente, como siempre hacemos, a los hermanos en las Islas Canarias. De manera que ese saludo fraternal vaya para todos vosotros. Y vamos a entrar hoy en el comentario de este pasaje que hemos leído en el libro de Hechos de los Apóstoles. Este es ya, podríamos decir, la inauguración oficial de lo que llamamos los viajes misioneros del apóstol Pablo. Viajes evangelizadores, viajes para comunicar y predicar el Evangelio, particularmente a los gentiles. El mismo apóstol hablará de sí mismo, calificándose como llamado a predicar el Evangelio a los gentiles. Y así fue, aunque hay un momento en su vida en que también, por supuesto, presta una gran atención a su propio pueblo, el pueblo judío, el pueblo hebreo, allí donde los encuentra, en cualquiera de las ciudades, primero de Asia Menor, más tarde en Grecia, e incluso más tarde, al final de su vida, en Roma. En todos estos sitios podemos decir que combinó la predicación del Evangelio, la enseñanza del camino de salvación, tanto a gentiles como a judíos. Y algunos recordaréis que en cierto momento, debido a la oposición violenta, la persecución, podríamos llamar, por parte de los judíos mismos, pues casi que el apóstol parecía como haber renunciado a predicarles más el Evangelio. Pero eso dura un pequeño tiempo y un corto tiempo, y luego pues reanuda su evangelización allí donde se encuentre y a quien encuentre. Pero este capítulo 13, como digo, representa pues la inauguración de todo ese periodo que dura hasta el final de su vida. Porque en la vida del apóstol Pablo, y en esto sí que es un ejemplo para todos, hay un objetivo principal, y es la de proclamar y anunciar el Evangelio del Señor Jesucristo. De ese Evangelio que constituye el único camino seguro de salvación, el único camino revelado en el que no son nuestras propias obras, ni nuestros esfuerzos, ni nuestro carácter, ni nuestros méritos, sino solamente aquella obra realizada en la cruz, la sangre derramada por Jesucristo en la cruz. Porque bien dice la Biblia de manera clara que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No nos limpia nuestras propias obras, no nos limpia nuestro carácter, no nos limpia nuestra afabilidad, ni nada de lo que podamos hacer, porque eso no es suficiente para borrar nuestras culpas y ofensas contra Dios y contra el prójimo. La única cosa es la obra en la cruz, el sacrificio en la cruz de nuestro Redentor. Como dice el apóstol Pablo en sus cartas, luego, el que cree en él tiene vida eterna. Y esta es la realidad, esta es la verdad. Por medio de la fe somos justificados ante Dios y no por nuestras propias obras. Así que ahora comienza. Y comienza en aquella iglesia que ya habíamos comentado, en una población en Siria, que es la iglesia de Antioquía. En aquella Antioquía antigua, allí se había establecido una congregación fuerte. Yo diría más de una congregación, porque cuando se habla de la iglesia que está en Antioquía, como dice el capítulo 13:1, dice, había en la iglesia que está en Antioquía, la iglesia no quiere decir solo una congregación, un local o algo así, un templo, ¿no? La iglesia quiere decir todo el pueblo cristiano que había en Antioquía. Y cuando lo comparamos eso con el caso de Jerusalén, por ejemplo,
pues se habla también de la iglesia en Jerusalén. Y la iglesia en Jerusalén eran miles de personas, en esta época ya, miles. De manera que aquí hemos de contar, por la importancia que se le da a esta iglesia de Antioquía, hemos de contar en que habían cientos y cientos de cristianos en esa ciudad del norte de Siria. Pero no solamente era la cantidad de personas que había, sino también cómo se convierte esta iglesia en un foco, en un centro de irradiación, en un centro de expansión del Evangelio hacia otros lugares. El apóstol Pablo, que había nacido no muy lejos de Antioquía, aunque ya era en Asia Menor, en donde hoy es Turquía, pero como todo eso estamos hablando de la parte norte de Siria, pues entre Antioquía y Tarso, la ciudad de Saulo, la ciudad de Pablo, pues no había una gran distancia. Y Saulo se había, digamos, afincado aquí en Antioquía, en lugar de quedarse en Jerusalén con el resto de los apóstoles. Y en esa iglesia se había multiplicado el número de personas que Dios había dotado con dones para el ministerio, para la predicación, para la enseñanza. En definitiva, diríamos, había allí una especie de reserva, una reserva magnífica de personas que Dios había llamado al ministerio. Y de allí va a salir Saulo, acompañado de otro hermano llamado Bernabé y de un primo de Bernabé que se llama Juan Marcos. Estos tres van a salir, pero no salen de cualquier manera, no se marchan así por su voluntad, sino, como hemos leído hace un momento, resulta que el mismo Espíritu Divino hace saber, y no sabemos cómo, en qué manera, pero hace saber, llama a estos tres, de entre otros muchos que había, los llama, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y a esos tres se va a unir, a esos dos, Bernabé y Saulo, se unirá un joven llamado Juan Marcos. Juan Marcos, sin embargo, después de esta primera parte del viaje que se va a hacer en Chipre, en la isla de Chipre, pues Juan Marcos regresó a Jerusalén y terminó allí su viaje. De todas maneras, cuidado, porque Juan Marcos va a ser precisamente el destinado a escribir el primer evangelio, el Evangelio de Marcos. Y digo que es el primer evangelio porque el Evangelio de Marcos es el más antiguo de los cuatro evangelios. Juan Marcos había tenido una relación, diríamos, bastante estrecha de amistad y de confraternidad con el apóstol Pedro. No sé si os acordáis que tiempo atrás, cuando Pedro salió del encarcelamiento, ¿os acordáis cuando sale Pedro de la cárcel de una forma sobrenatural, cuando sus cadenas se caen y queda libre y va pasando las guardias hasta salir a la calle, y fue a una casa? En aquella casa había una mujer llamada María, que no era la madre de Jesús, sino otra mujer llamada María, que era a su vez la madre de Juan Marcos. De manera que seguramente Pedro tenía una amistad con aquella familia, y por eso Juan Marcos iba a ser el primero en escribir un evangelio, muy posiblemente bajo la dirección del apóstol Pedro. Por lo menos los comentaristas de los textos bíblicos vienen a estar de acuerdo en que el evangelio de Marcos es un evangelio dirigido, por supuesto, por el Espíritu Santo, pero dirigido también por Pedro. El apóstol Pedro
por la amistad y relación que tenía con Marcos y su familia. Muy bien, pues ahí tenemos estos tres: Saulo, Bernabé y Juan Marcos, y van a ser enviados. El Espíritu Santo los envía. Pero antes de partir, vemos que también aquella iglesia de Antioquía se lo ha tomado muy en serio, por supuesto, claro está, una gran responsabilidad. Ellos están allí detrás como soporte y como personas que han de estar orando por ellos, y por eso dice el versículo 3, estamos en el capítulo 13, ¿verdad? Hechos 13 y versículo 3, dice que habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los dejaron marchar. Fijaos que la iglesia entera, y hemos de pensar en los ancianos de la iglesia, los responsables, los presbíteros, todos los hermanos que estaban allí, se implicaron en esto. No fue una decisión de ellos personal, ni fue tampoco un marchar así a la aventura. Aquí se ve un propósito que Dios hace conocer a la iglesia de Antioquía, y de la iglesia de Antioquía recogen esa indicación de Dios y oran por ellos, les imponen las manos. Hay una pequeña ceremonia, esa ceremonia muy conocida entre el pueblo hebreo. Imponer las manos era una especie de señal, de testimonio de que la gracia de Dios iba a estar con ellos. Es una manera de orar y pedir que el favor de Dios les acompañe, porque iban a salir en un viaje indudablemente lleno de azares y de peligros. Era un viaje peligroso, como todos los viajes de aquella época. ¿Os acordáis que en otros lugares el apóstol San Pablo habla de los peligros de sus viajes? Peligros de sus viajes. En lugares peligrosos, por condiciones físicas, por el peligro de salteadores de caminos, por el peligro de tempestades y tormentas al cruzar los mares. De muchas formas era lanzarse a una aventura. Y más aún cuando Juan Marcos, al poco tiempo después de la visita a Chipre, pues Juan Marcos se retira y van a quedar solamente Pablo y Bernabé. Bien, nos cuenta aquí que marcharon desde Antioquía, bajaron un poco hacia la costa. Estamos, digamos, en la parte norte de Siria, pero ya cercana al mar, y bajaron y se encuentran en una ciudad llamada Seleucia, que es más o menos un puerto de mar. Y desde allí embarcan y hacen la travesía, no muy larga, pues unos 100 kilómetros de distancia, donde está Chipre, la más grande de las islas del Mediterráneo. Allí van ellos a predicar por primera vez el Evangelio. Fijaos, no sabemos por qué. Es muy curioso estudiar esta cuestión de la dirección de los viajes del apóstol, cómo va hacia unos sitios o luego va hacia otros, intenta ir a algunos y no puede porque hay impedimentos que vienen, él interpreta, y así es, de que Dios mismo le cierra el camino por ahí, por aquí no, por allá. En fin, esos viajes del apóstol se van a convertir en los tres famosos viajes apostólicos de evangelización del apóstol Pablo. 3 grandes viajes, dificilísimos, llenos de contratiempos, llenos de peligros, llenos de persecuciones, pero también llenos de alegría y de gozo, viendo cómo la semilla del Evangelio va brotando y dando fruto por allí por donde él pasa. Así que, embarcado en Seleucia, el puerto de Seleucia, va hacia Chipre, y dice que allí desembarca en la ciudad de Salamina,
Dice, donde proclamaron la palabra. Fijaos este versículo, en el versículo 5, llegaron a Salamina, proclamaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, teniendo a Juan Marcos, estamos hablando de Juan Marcos. Por cierto, Juan Marcos era, el nombre Juan es un nombre judío, un nombre hebreo, pero el nombre de Marcos no es un nombre judío, es un nombre romano. De manera que Juan Marcos posiblemente era hijo de una mujer hebrea casada con algún romano, o por alguna razón, tal vez distinta, no lo sabemos con seguridad, pero Juan Marcos tenía una cierta línea, diríamos, de los gentiles, una cierta influencia o algún parentesco con los gentiles, porque este nombre de Marcos no lo era. También es verdad que en aquel tiempo ya acostumbraban a veces los judíos a poner nombres a sus hijos mixtos, una parte hebrea y una parte romana. Eso era un poco como las modas que hay hoy día de poner nombres, así nombres un poco exóticos, ¿verdad? Se ponen nombres así. Y en el tiempo en que estamos hablando, los nombres que realmente tenían valor eran nombres romanos, ¿verdad? Y por eso Juan Marcos. Pero llegan allí. Así que atraviesan la isla desde Salamina y van a parar hasta otra población que se llama Pafos. Versículo 6. Habiendo predicado en Salamina el Evangelio a los judíos, en las sinagogas de los judíos, también el apóstol inaugura una estrategia de la predicación. Cuando el apóstol Pablo llegaba a una ciudad nueva, a un pueblo nuevo, buscaba ver si allí había alguna sinagoga judía. Los judíos ya se habían extendido por el mundo próximo a Israel, a la tierra de Israel. De manera que habían sinagogas en esta parte de Siria, del norte de Siria, habían sinagogas de judíos en Asia Menor, y en otros lugares ya habían aparecido, ¿no? Incluso en Grecia también los había. Y claro, fijaos que estamos aquí hablando de... no hemos llegado ni siquiera a la mitad del siglo I. No estamos aún ni en el año 50. 20 años más tarde, Jerusalén iba a ser destruida en aquella terrible venganza de las tropas romanas ante la rebelión de los judíos. Y el general Tito, entonces general y más tarde emperador, arrasó Jerusalén, sembrando el pánico entre los judíos, que huyeron en una dispersión tremenda, histórica, que dejó casi la tierra de Israel vacía de israelitas, que luego volvieron poco a poco algunos. Pero en este momento, y aún no ha llegado el momento de la gran diáspora, de la gran dispersión, en este momento ya habían muchos judíos por todo el mundo alrededor de Palestina. Y por eso la estrategia de Pablo es: llego a una ciudad, aquí no conozco a nadie, ¿a dónde voy? Pues voy a la sinagoga judía. Yo soy un judío, decía el apóstol Pablo, y así él lo manifiesta siempre. No era incompatible el hecho de presentarse como judío en cuanto a su raza, en cuanto a su cultura, en cuanto a su lengua, etc. Ese hecho no era incompatible con el hecho de que él era cristiano. Porque todos los primeros cristianos, hasta la conversión de aquel centurión Cornelio, eran judíos. Los miles y miles en Jerusalén y en otros lugares eran todos judíos. Toda la primitiva iglesia cristiana durante muchos años era casi exclusivamente de judíos, de origen, personas de origen judío. De manera que él se iba a la sinagoga. Se iba a la sinagoga
y allí se presentaba con todos los derechos porque él era un discípulo del gran maestro Gamaliel. Y con ese título simplemente, con esa constancia, él iba a ser muy respetado, en principio. Iba a ser muy respetado en cualquier lugar donde fuera, y se le daba la palabra. Le decían, también le llamaban maestro. ¿Os acordáis que él en algunos momentos, él hace, no diría yo que hace gala de sus orígenes en el sentido intelectual y académico, porque él dice eso en realidad no sirve para nada, pero cuando le interesa hacerlo valer, lo hacía valer. Y así que cuando entraba en la sinagoga, él explicaba quién era, y todos conocían el nombre de Saulo. Muy bien, pues ahí está. Él aplica esa estrategia también en este caso. Marchó a través de toda la isla, esa isla más bien un poco alargada, ¿verdad?, que es Chipre. Al otro extremo de la isla estaba Pafos, una ciudad en aquel tiempo importante, porque allí vivía el representante romano del emperador, el procónsul Paulo Sergio, o Sergio Paulo, diríamos. Sergio Paulo. El procónsul Sergio Paulo. Vivía allí en Pafos y allí se fue. Otra manifestación de su estrategia en la predicación del apóstol es que él buscaba también predicar el Evangelio a todos, a las personas más sencillas y humildes, pero también a las que estaban arriba en la sociedad, como este caso que vemos aquí, como también antes había ido a predicar a casa del gran centurión Cornelio. Es importante, ¿verdad?, ver que no desprecia a nadie, no dice, bueno, yo solo voy a los pobres y me olvido de los ricos. No, los ricos también necesitan el Evangelio, igual, el pobre y el rico, todos estamos en deuda con Dios, porque ser rico o ser pobre no es la cuestión principal para la vida eterna y la salvación. No tiene nada que ver eso en realidad. Y por eso el apóstol, con toda sabiduría, va a predicar. Y predicará, como veíamos, ante Herodes, predica ahora ante Cornelio, ahora ante Sergio Paulo, y más adelante llegará incluso a predicar el Evangelio ante el César en Roma. De manera que la determinación y la claridad de idea suya es esta. Para todos hay una sola receta. El que cree en el Señor Jesucristo y verdaderamente se arrepiente de sus pecados, éste será salvo. No importa de qué nación, no importa de qué raza, de qué lengua, de qué estrato social, no importa nada, porque solo hay un camino y hay una cuestión fundamental, que es la fe en Jesucristo. Somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Esa es la gran proclamación que hacemos desde la Reforma y que la había hecho ya el apóstol Pablo en sus cartas. Muy bien, pues ahí vemos cómo procede todo esto. Y aquí hay un momento, como ya hemos leído, que se ve que paralelamente a la labor del apóstol Pablo, paralelamente a su esfuerzo por predicar el Evangelio, por llegar a todos, hay también una obra del príncipe de las tinieblas. Hay una obra paralela, destructiva, del príncipe de las tinieblas. El Señor Jesucristo ya advirtió de eso. En parábolas se habla de aquel sembrador que fue a sembrar con todo su entusiasmo y su esperanza, fue a sembrar el trigo, ¿verdad? Pero luego viene un enemigo detrás y siembra también cizaña.
Y cuando crece el trigo, también crece la cizaña. Eso es una parábola del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y le preguntan, bueno, ¿qué haremos? ¿Lo arrancamos todo? Y el Señor Jesucristo le dijo, no, esperemos. Ya lo separaremos. Y esa fue, digamos, una lección importante, como la que realmente se ve ahora aquí demostrada con la aparición de un judío, un hombre llamado Bar Jesús. También traducido su nombre a la lengua griega era Elimas. Y este practicaba la magia. Y no sabemos qué clase de magia, y no sabemos qué trucos tenía, pero lo cierto es que tenía cautivado con sus engaños y sus mentiras al procónsul Sergio Paulo. De manera que ha habido en la historia de muchos países, ha habido personajes así, personajes misteriosos, con poderes especiales, que se han introducido hasta llegar a lo más alto, ¿verdad? Que el famoso Rasputín en Rusia, por ejemplo, y otros personajes que han sido de gran influencia sobre los gobernantes. Y este dice aquí que este Bar Jesús quiere decir hijo de Jesús. Jesús era un nombre normal y corriente, no solamente. Jesús es como Josué también, es el mismo nombre de este. Pues este hombre, este mago, vamos a llamarle un mago, y os acordaréis que ya habíamos hablado de otro mago antes, de Simón el mago, aquel Simón, que viendo que el Espíritu Santo era transmitido por los apóstoles con la imposición de manos, fue a los apóstoles y les dijo, ¿cómo lo hacéis? Yo os pagaré si me dais este poder. Que quiso comprar el poder de comunicar los dones del Espíritu Santo a otras personas. Naturalmente que fue desechado totalmente, ¿no? Pues este otro mago, porque el primero, Simón el mago, no era un judío, este sí que era judío, dice, pues cuando llegó Pablo y le habló del Evangelio, fijaos, dice que Sergio Paulo, que era un varón con bastante inteligencia, porque lo dice el versículo 7, dice, este Bar Jesús estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón inteligente. Nos dice, es curioso, ¿verdad?, que esta nota se pone de él, que llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios. O sea que el procónsul tenía un deseo, tampoco se sentía probablemente 100% satisfecho con lo que Bar Jesús, el falso profeta decía, así que quiso oír la palabra de Pablo. Y bueno, ahí viene la confrontación. Pablo y Bernabé y Juan Marcos fueron allí, empezaron a hablar delante de Sergio Paulo, del procónsul, y entonces dice que se les oponía el mago Elimas, intentando apartar de la fe al procónsul. En pocas palabras podemos imaginarnos, ¿verdad?, la situación. Allí el apóstol hablándoles del Mesías, del perdón de los pecados, de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, de la resurrección de Jesucristo, de las promesas de su segunda venida, de todas estas cosas estaba hablando el apóstol Pablo, y Elimas, o Bar Jesús, se oponía e intentaba apartar de la fe al procónsul. Ahí está lo grave. Ahí está lo grave. Porque la oposición a la verdad, y eso es una lección muy importante que tenemos aquí, cuando hay oposición a la verdad, sea quien sea, venga de donde venga, aquí viene de un mago, seguramente también un embaucador,
tramposo, todo lo que queráis llamarlo, pero es igual. Tanto de este como en otros lugares, porque el apóstol San Pablo se encontró esta situación en muchos lugares. En muchas iglesias incluso. Ya con iglesias constituidas, como dentro de la iglesia, los que se oponían a la verdad. Para empezar, los judaizantes con la obsesión de que tenían que circuncidar a todo el mundo. Pues esa oposición a la verdad, eso es, diríamos, el objetivo principal del príncipe de las tinieblas. El objetivo principal. La destrucción de la obra de Dios. La destrucción de la iglesia de Dios. Y no nos quepa ninguna duda de que en realidad todo lo que ocurre en contra de la verdad, toda oposición a la verdad, tiene como objetivo esa destrucción, porque querían aquí apartar de la fe al procónsul. Las razones es igual, no importan. Tal vez este mago pensaba que si el procónsul se convertía al cristianismo, pues allí se terminaría la influencia suya. Tal vez lo pensaba. Pero por cualquier razón no importa eso. Detrás del propio Elimas, de este Bar Jesús, detrás de él está la inspiración maliciosa, destructiva del príncipe de las tinieblas. De manera que la Iglesia de Dios ha tenido que luchar a través de los siglos con toda esta fuerza tenebrosa de la separación, del arrancar del camino de la fe, de apartar del camino de la fe a aquellos que han comenzado a andar por él. Esta es la cuestión, y claro, el apóstol Pablo no se lo tomó esto, vamos a decir, con una cortesía extraordinaria, como diciendo, Señor, para Jesús, haga usted, o Señor Elimas, haga usted el favor, etc. No, porque hay momentos en que esas cortesías, que no digo yo que puede haber otros momentos en que sea adecuada, pero aquí era una cosa muy seria. Aquí era como si estuviéramos sacando a un hombre que se ahoga, lo estamos sacando del agua y por debajo hay alguien que tira para abajo y que quiere que se ahogue. Pues esto es lo mismo. Estaba aquí este hombre, este procónsul, interesado, escuchando, ya con su corazón predispuesto, y el mago este intentando apartarlo de la fe. Y entonces Saulo, y ahora dice Saulo, entre paréntesis, versículo 9, que también es Pablo, aquí cambia el nombre hebreo, Saulo, por la forma latina, Paulus, Pablo, y pone aquí entre paréntesis, como diciendo, este es el momento en que Pablo ya se identificará como alguien con un nombre más bien propio de los gentiles, porque él va a predicar a los gentiles. Pues Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, es decir, en el mago, en este mago, le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Fijaos vosotros las palabras de Pablo. En fin, yo estoy convencido de que el apóstol Pablo era un hombre muy cortés y educado y todo lo que queráis, pero hay momentos en que eso no tiene lugar. No es apropiado para hablar, ¿no? Verdaderamente que no, porque es un instante en que depende, en ese momento depende el que esta persona que está en medio, el procónsul, que se vaya para un lado o se vaya para otro. Depende su salvación eterna. Y por lo tanto, directamente el apóstol le llama
lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia y que trastorna los caminos rectos del Señor. Fijaos, bueno, hay un chaparrón aquí de invectivas, ¿verdad?, contra eso y sinceramente, es un lenguaje que a muchas personas parece que no les gusta. En fin, a veces piensan que todo que tiene que ser muy fino, muy suave y muy delicado, y aquí no había lugar para eso, no había lugar, era una emergencia. Era una emergencia que si el procónsul hace caso a este falso profeta, pues habría despachado a Pablo y a Bernabé y a Juan Marcos y les habría dicho: marchaos ya, y darle el triunfo a aquel hombre, al otro, era una sentencia de muerte. Por lo tanto, fijaos que las palabras de Pablo, yo diría, pues son las que tienen que ser. Hay momentos en que no se puede hablar tan suavemente. Y dicho entre paréntesis, cuando leáis las obras de los reformadores en el siglo XVI, Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, en fin, todos los que están alrededor de estos, en sus libros, en sus obras, encontramos expresiones muy gruesas, muy fuertes, cuando hablan del papado de su tiempo, por ejemplo, o cuando hablan de los errores casi criminales de la Iglesia, porque eran aquellos donde la salvación dependía de si ponías una moneda en un cepillo, por ejemplo, ¿no? O si comprabas unas indulgencias y cosas de aquellas, trastornaban el mensaje del Evangelio completamente. Y por eso en los escritos de Martín Lutero, Juan Calvino, etc., pues encontramos momentos con palabras durísimas, expresiones muy fuertes, muy duras contra eso. ¿Por qué? Pues sí, porque las cosas hay que decirlas claras. Hay momentos en que no se puede uno andar con suavidades. Y la verdad es la verdad, y la verdad duele a veces, y claro que sí, y ofende. Sí, hemos de decirlo. También ofende, pero es necesario. Y por eso le llama hijo del diablo, y le llama lleno de todo engaño y maldad, y en fin, enemigo de toda justicia. Pues, todo esto. Y entonces, más aún, le dice: la mano del Señor está contra ti, y ahora estarás ciego, y no verás la luz del sol por un tiempo. Y hay un acto aquí inexplicable, sobrenatural, que el apóstol Pablo, como diciéndole: si tú que te llamas mago, tienes poder, yo vengo en el nombre de Jesucristo y te digo que te vas a quedar ciego. Y así fue. Y se quedó ciego. Al instante cayeron sobre él tinieblas y oscuridad, y daba vueltas buscando a alguien, un lazarillo, dice, buscando a alguien que lo guiara en medio de las tinieblas. Y viendo lo sucedido, el procónsul creyó, maravillado a causa de la doctrina del Señor. Fijaos que dice la doctrina, no dice ya del milagro que acababa de ocurrir o del hecho portentoso y de algo sobrenatural. Y podemos decir, creyó por todo lo que les había explicado antes, le había explicado antes el apóstol Pablo y Bernabé. Sí, creyó por la doctrina, por la verdad del Evangelio. Y allí termina esta historia. De manera que la misión de ellos en Chipre, pues tal vez no fue de grandes masas o conversiones de miles, pero fue un golpe fuerte de efecto cuando el mismo procónsul, en presencia de aquel hombre de las tinieblas, de Limas, el mismo procónsul vio y quedó maravillado del poder de la palabra de Dios y creyó.
Bueno, pues ahí tenemos una historia preciosa y algo que nos debe enseñar muchas cosas. Porque no se trata de que pues, hoy día, indudablemente, esto me diréis, bueno, pero hoy no podemos hacer esos milagros del apóstol. No, ni hace falta. No hace falta. Claro, si cada vez que predicamos a alguien o le hablamos a alguien del Evangelio, tuviéramos que hacer un milagro para que creyera, pues la fe no estaría puesta en el Evangelio, sino en los milagros. Y nosotros sabemos que eso no es verdaderamente una fe. La fe es el creer en aquello que no se ve, que conocemos por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios cambia nuestra mente. Pero, en este momento, estos golpes de impresión fuertes, estos hechos sobrenaturales, que inmediatamente pues, se esparce la noticia de estas cosas por todos los lugares, como ocurrió cuando el Señor Jesucristo hacía algún milagro. La fama del Señor se extendía por toda parte, las curaciones de enfermos, etcétera, todo aquello. Pues aquí también. Y esto era un aviso, era una manera de decir, venimos con palabras del Evangelio, las palabras de verdad. Pero también hay un poder detrás de esto. También hay un poder espiritual, que en aquel tiempo se manifestaba así, con ese milagro. Pero ahora, nosotros, cristianos de ahora, también tenemos un poder de Dios. Es el poder de nuestro testimonio. Y por eso hemos de cuidar nuestra forma de vivir, nuestro ejemplo, porque la manera en que otros realmente hagan caso del Evangelio es cuando vean que en nosotros mismos produce un efecto beneficioso, con un carácter de benignidad, sin envidia, sin celos, sin ambiciones, sin codicias, es decir, el reflejo del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el ejemplo que debemos de unir con la palabra, porque la palabra tiene efecto, pero nosotros, que somos pobres transmisores de esa palabra, tenemos que dar el gran ejemplo de que nuestra conversión también es auténtica y verdadera. Que el Señor os bendiga. El próximo día volveremos al libro de los Hechos de los Apóstoles y continuamos esta historia ahora tan, digamos, ya tan extremadamente importante y tan incluso excitante, porque los viajes del apóstol están llenos de cosas como esta. Muy bien, aquí terminamos por hoy.